Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desmenuzamos los eventos más espectaculares y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un evento que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, la boda de Mesut Özil y Amine Gülse. Pero no solo eso, vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿cuánto dinero, con mayúsculas, tiraron en esta celebración impresionante? Agarraos fuerte porque lo que vamos a desglosar hoy os va a dejar sin aliento. Antes de empezar a soltar toda esta bomba informativa, te recuerdo que si te gustan este tipo de vídeos donde analizamos hasta el último detalle, le des al botón de suscribirse y actives la campanita para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Porque aquí, el chisme es nuestra especialidad. Bien, empecemos por contextualizar un poco. Mesut Özil, el talentosísimo futbolista alemán de origen turco, un nombre que resuena en los estadios más prestigiosos del mundo, y Amine Gülse, la bellísima actriz y modelo turca, con una elegancia que deslumbra en cada alfombra roja, nos dejaron a todos boquiabiertos cuando anunciaron su compromiso. La pareja, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, una cualidad que los hacía aún más enigmáticos y atractivos para la prensa, generó una expectación enorme con los preparativos de su boda. Y la verdad, la celebración cumplió y con creces las expectativas. No fue una simple fiesta, no. Fue un despliegue de opulencia, un cuento de hadas hecho realidad, un festín para los sentidos, y para los curiosos como nosotros que queremos saber cuánto costó todo este tinglado. Ahora, antes de entrar en cifras concretas, quiero aclarar algo importante. Estimar el coste total de una boda de este calibre es casi imposible. Es como intentar descifrar un jeroglífico milenario. Hay muchos factores que entran en juego, desde los detalles más obvios como el lugar de la celebración, que ya de por sí implica un despliegue logístico y económico considerable, y el vestido de la novia, que suele ser una obra de arte confeccionada por diseñadores de renombre, hasta los más sutiles, como la seguridad, que en eventos de este tipo alcanza niveles casi militares, el transporte de los invitados, muchos de los cuales llegan de diferentes partes del mundo, y los regalos a los invitados, que no suelen ser simples detalles, sino obsequios dignos de la realeza. Muchos de estos gastos se mantienen en secreto por razones de privacidad y seguramente para evitar polémicas. Imaginaos el revuelo que se armaría si se supiera la cifra exacta de lo que costó, por ejemplo, la barra libre de champán. Sin embargo, gracias a investigaciones, filtraciones, pequeños deslizamientos de lengua y algunas pistas que han ido dejando los medios, como migajas de pan en un bosque, podemos hacernos una idea bastante aproximada de la magnitud del gasto. Empecemos por el lugar de la ceremonia y la recepción. Según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto permanecerán en el anonimato para evitar represalias, eligieron un hotel de lujo en Estambul, con vistas al Bósforo, ese estrecho mágico que divide Europa y Asia. Un enclave de ensueño que ya de por sí implica un coste elevadísimo. Alquilar un espacio así para una boda con cientos de invitados, como fue el caso, podría haber superado fácilmente los cientos de miles de euros. Estamos hablando de un hotel 5 estrellas, no cualquier hotel, sino uno de esos que te hacen sentir como si fueras un sultán, con servicios exclusivos, catering de alta cocina, chefs galardonados con estrellas Michelin preparando manjares dignos de dioses, y una decoración impecable orquestada por los mejores diseñadores de interiores del mundo. Imaginaos la puesta en escena: luces que se reflejan en el agua, creando un efecto hipnótico, arreglos florales exuberantes, orquídeas traídas directamente de Tailandia y rosas cultivadas en los jardines más exclusivos de Francia, una alfombra roja interminable. Una fantasía. Un escenario digno de una película de Hollywood. Y hablando de fantasía, vamos al vestido de la novia. Amine Gülse, como era de esperar, lució radiante en un diseño exclusivo. No se trataba de un vestido comprado en una tienda, ni siquiera de una boutique de alta costura, sino de una creación a medida, probablemente de un diseñador de renombre, un nombre que resuena en las pasarelas de París y Milán. Estos vestidos suelen llevar horas y horas de trabajo artesanal, bordados intrincados realizados por las manos expertas de artesanos, materiales de la más alta calidad, sedas importadas de China y encajes franceses, y detalles que los hacen únicos, como incrustaciones de diamantes y perlas cultivadas en los mares del sur. Se rumorea que el vestido de Amine podría haber costado entre 50.000 y 100.000 euros. Una inversión digna de una princesa. Pero no cualquier princesa, sino una princesa de cuento de hadas. Además, no olvidemos las joyas.
La novia complementó su look con diamantes y otras piedras preciosas, zafiros azules como el cielo de Estambul y esmeraldas verdes como los jardines del Palacio de Topkapi, que seguramente elevaron el coste total de su atuendo a cifras astronómicas. Se dice que solo el collar que lució Amine valía más que una casa. Pero la cosa no se queda ahí. El catering, como ya mencioné, debió ser una experiencia gastronómica inolvidable. Con cientos de invitados, la pareja seguramente optó por un menú de varios platos, una sinfonía de sabores diseñada para deleitar los paladares más exigentes, con ingredientes exóticos, caviar iraní, trufas blancas italianas y preparaciones elaboradas, platos que parecen obras de arte efímeras. Imaginaos la cantidad de chefs, camareros y personal de servicio necesarios para atender a semejante multitud. Un ejército de profesionales dedicados a satisfacer cada capricho de los invitados. El coste del catering, sin duda, fue otro de los grandes desembolsos de la boda. Se estima que podrían haber invertido entre 100 y 200 euros por persona, lo que sumaría una cifra considerable teniendo en cuenta el número de invitados. Pero no olvidemos el champán, el vino y los licores, que seguramente fluyeron como ríos durante toda la noche. Ahora, hablemos de la música. Una boda de este calibre no podía conformarse con un simple DJ. La pareja contrató a artistas de renombre para amenizar la fiesta. No se sabe con exactitud quiénes actuaron, pero se especula con la presencia de cantantes y grupos musicales turcos de gran popularidad, estrellas que llenan estadios y cuyas canciones suenan en todas las radios del país. Contratar a este tipo de artistas implica un caché muy elevado, que puede ascender a decenas de miles de euros por actuación. Además, seguramente hubo otros músicos, como una orquesta o un grupo de jazz, que tocaron durante la cena o el cóctel, creando un ambiente sofisticado y elegante. La música es un elemento clave en cualquier celebración, y en una boda de este tipo, la música debe ser perfecta. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la seguridad. Celebrar una boda con tanta repercusión mediática implica tomar medidas de seguridad adicionales para proteger a los novios y a los invitados. La pareja seguramente contrató a un equipo de seguridad privado para controlar el acceso al hotel, vigilar los alrededores y garantizar la tranquilidad de todos los asistentes. Este tipo de servicios también tiene un coste elevado, especialmente si se requiere un gran número de profesionales, guardaespaldas con trajes impecables y miradas penetrantes que escanean constantemente el entorno. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los detalles más pequeños, pero que suman y suman a la hora de calcular el gasto total. Estamos hablando de las invitaciones, que seguramente fueron impresas en papel de alta calidad y con diseños exclusivos, caligrafía elegante y sellos de lacre personalizados, los regalos para los invitados, que podrían haber consistido en objetos de lujo o experiencias personalizadas, perfumes de nicho, joyas de diseño o incluso viajes a destinos exóticos, los arreglos florales, que decoraron todo el espacio con flores frescas y exóticas, creando un ambiente de ensueño, la iluminación, que creó un ambiente mágico y romántico, juegos de luces que transformaron el hotel en un palacio de cuento, el fotógrafo y el videógrafo, que se encargaron de capturar cada momento de la celebración, profesionales con equipos de última generación que inmortalizaron cada sonrisa, cada lágrima y cada abrazo. Todos estos detalles, por pequeños que parezcan, contribuyen a elevar el coste total de la boda a cifras estratosféricas. Pero la boda de Özil y Amine no solo fue un derroche de lujo y opulencia, también tuvo un componente solidario. La pareja, consciente de su posición privilegiada, decidió utilizar su boda como plataforma para ayudar a los más necesitados. En lugar de pedir regalos a sus invitados, les animaron a donar dinero a organizaciones benéficas que trabajan con niños enfermos y personas sin hogar. Esta iniciativa, que fue aplaudida por muchos, demuestra que la pareja no solo se preocupa por el lujo y la ostentación, sino también por el bienestar de los demás. De hecho, se sabe que cubrieron los gastos de cirugías para cientos de niños. Un gesto noble que demuestra su compromiso con la sociedad. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuánto dinero tiraron en esta boda impresionante? Como dije al principio, es imposible dar una cifra exacta. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores que hemos analizado, podemos estimar que el coste total de la boda de Özil y Amine podría haber superado fácilmente el 1.000.000 de euros. Sí, habéis oído bien, 1.000.000 de euros. Una cifra que sin duda está al alcance de muy pocos. Pero claro, estamos hablando de una pareja de famosos, con ingresos millonarios y una gran capacidad económica.
Un derroche que para muchos puede parecer excesivo, pero que para otros es simplemente una forma de celebrar el amor y compartir su felicidad con sus seres queridos. Pero más allá del gasto económico, lo importante es que Ozil y Amine celebraron su amor rodeados de sus seres queridos y que utilizaron su boda como una oportunidad para ayudar a los demás. Al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero se gasta, sino cómo se gasta y qué se consigue con ello. Y en este caso, la pareja demostró que se puede combinar el lujo y la opulencia con la solidaridad y la generosidad. Una lección que todos deberíamos aprender. En resumen, la boda de Ozil y Amine fue un evento impresionante, un derroche de lujo y opulencia que dejó a todos con la boca abierta. Estimamos que el coste total de la celebración podría haber superado el 1.000.000 euros, una cifra astronómica que incluye el alquiler del hotel, el vestido de la novia, el catering, la música, la seguridad y los detalles más pequeños. Pero más allá del gasto económico, la pareja demostró que se puede combinar el lujo con la solidaridad, animando a sus invitados a donar dinero a organizaciones benéficas en lugar de pedir regalos. Una boda para recordar, no solo por el lujo y la ostentación, sino también por el gesto solidario de la pareja. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis detallado de la boda de Ozil y Amine. Si es así, no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y dejarnos vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido la boda? ¿Creéis que es demasiado gasto o está justificado? ¿Os gustaría tener una boda así? Queremos saber vuestra opinión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más lujo y más bodas espectaculares. Y recuerda, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Y no olvidéis, el chisme es nuestra especialidad, así que estad atentos porque siempre tenemos algo jugoso que contaros. Adiós, salseadores.